esta noche es el desafío de ser íntegros. O tiene por título el desafío de ser íntegros. Usted y yo, mi hermano, en el andar de todos los días, y mi hermana en el andar de todos los días, tomamos cientos de decisiones. Y como alguna vez ya hemos hablado de este lugar, las decisiones tienen sus consecuencias. Pero yo quiero caminar en la realidad de lo que significa esto de la integridad. La integridad, o refiriéndose a una persona íntegra, el diccionario dice entero, con todas sus partes, o capacidades, o funciones. Eso es algo íntegro, eso es alguien íntegro. Si lo aplicamos a una persona y definir la integridad sobre usted y sobre mí, es ser enteros, es ser la realidad de lo que solamente Dios puede ver aquí, pero también allá. O sea, es ser el mismo o la misma aquí en la iglesia y ahí a la vuelta de la esquina, y en su hogar y en su casa, con sus amigos, con sus vecinos, con sus hijos, con su cónyuge. Las circunstancias que usted y yo enfrentamos permanentemente quieren boicotear como instrumentos del diablo para que usted y yo nos caigamos de esa integridad que Dios quiere que tengamos y vivamos. O sea, hay muchas circunstancias que nos llegan a usted y a mí y de variadas maneras y con variadas fuerzas, que el objetivo es poder hacer que usted y yo dejemos de ser íntegros. O sea, perdamos en algún lugar una pieza, o en términos prácticos, como muchas veces lo podemos decir, gestos como por ejemplo que se me salga la cadena. Entonces eso se grafica a alguien que de repente en su conducta habitual y en su estado de templanza o de dominio propio, lo perdió. Ya no es íntegro, sino que se le salió la cadena. Lo que tenía que funcionar como tal, ahora no estaba funcionando. El desafío de ser íntegros es un desafío que todo cristiano lo tiene que aceptar y abrazar como una realidad por la cual tiene que caminar. Porque Dios es un Dios íntegro. Es un Dios que no modifica, es un Dios que no cambia. Es un Dios verdaderamente inmutable. Es un Dios que Él mismo se nos presenta a usted y a mí como que es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Así es nuestro Dios, así es su Dios. Él es íntegro. Denle un aplauso a la integridad de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nadie enfrentó peores circunstancias que este personaje que yo quiero que usted y yo leamos nada más que 2 versículos, pero que caminemos un poco por su vida. Y es Job. Usted conoce la historia y si no la conoce se la recomiendo, por favor, léala. Puede parecer un libro largo, pero es muy rico a la hora de empezar a darnos cuenta de los objetivos que a veces tiene de parte de Dios las circunstancias negativas que enfrentamos. Este personaje Job nos empieza a contar la Biblia que hay una especie de asamblea en el cielo donde aparece Satanás también merodeando por allí y Dios le pregunta ¿qué andas haciendo? Y él le dice vengo de recorrer la tierra. Y Dios le dice ¿viste a mi siervo Job? Y parece que ahí Dios da ciertas licencias a Satanás para que le toque cosas a Job, simplemente porque Dios sabía que Job era íntegro. En el soberano conocimiento de Dios, el objetivo de Dios de las dificultades que vos y yo enfrentamos no son justamente engrandecer la tarea de Satanás, sino es que vos puedas comprobar a qué nivel llega o cuál es tu nivel de integridad. Es común que ante circunstancias que no podemos manejar, que parece que se nos derrumba todo, lo de Job no fue poca cosa, fue realmente serio e importante todo lo que perdió, todo lo que se le tocó, pero aún así, Job siguió mostrándose íntegro.
Usted conoce la historia, perdió ganado, perdió herramientas de trabajo, perdió hijos, perdió propiedades. Y aún en el proceso se deterioró su salud, y en el medio de su salud deteriorada, la que era diseño de Dios como ayuda idónea en un determinado momento, una expresión le dice: ¿por qué no todavía vivís? ¿Por qué no maldecís a Dios y te morís? ¿Por qué no te caes de tu integridad? Y terminamos con este asunto. Porque la integridad para los parámetros divinos es cosa seria. Cristianos que pierden su integridad son cristianos que no terminan nunca de caminar en el beneficio real de las bendiciones de Dios. Son bendecidos y guiados y prosperados por el aspecto misericordioso de Dios, en el cual todos nos involucramos, pero a la hora de probar su propio desarrollo de integridad no lo experimentan. Job, en el capítulo 27, en el versículo 5 y 6, escuchando y habiendo escuchado durante tiempo los argumentos de sus amigos, a los cuales muchos se los ha criticado, cuando en realidad la apreciación de estos personajes era equivocada desde la perspectiva del juicio que hacían sobre lo que Job era. Partían del juicio de que Job no era íntegro y que por consiguiente le había venido todo ese mal, y de ahí partían su consejo, prejuzgando a Job de alguien que se había caído de su integridad, cuando en realidad Job nunca se había caído de su integridad. Y acá lo declara rápidamente, o lo expresa en un aspecto confrontativo para con los suyos o los amigos. Dice el versículo 5: nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Una declaración poderosa de alguien que había pasado tiempos terriblemente angustiosos y súper dolorosos y de extrema pérdida, que declara: no pienso justificar lo que ustedes me están planteando. Hasta que me muera no voy a bajarme o no voy a caerme de la integridad. Sé que he sido justificado, a eso estoy agarrado y nunca voy a dejar que mi corazón me reprenda. Esas fueron las palabras de Job. ¿Será las palabras de algunos de nosotros? ¿Será la palabra de todos nosotros cuando las cosas no salen como queremos? Cuatro cosas que veo rápidamente de estos dos versículos. La primera de ellas es que veo que la integridad es una decisión. Mantenerse en el estado de la integridad es mi decisión. Las circunstancias que lo rodeaban a Job eran realmente aplastantes. Cualquiera de nosotros podríamos decir que hubiésemos terminado con algún tipo de enfermedad mental, estaríamos internados en algún psiquiátrico, estaríamos en un estado de depresión y quizás, ¿por qué no?, alguno hubiese seguido el consejo de la esposa. Quizás hasta la vida se hubiese quitado. Pero sin embargo Job no se dejó abrumar por la cantidad de presión que venía desde afuera y su decisión siguió siendo: hasta que me muera voy a guardar mi integridad. ¿Habrá gente entre nosotros que se anime, quizás a partir de hoy, a expresar en el espíritu y a las huestes celestes de maldad de que hasta que me muera, hasta que deje de respirar, hasta que el omnipotente me quite el aliento, voy a seguir siendo íntegro? ¿Habrá gente? ¿Habrá alguno en esta noche que se anime a tomar intensamente y poderosamente la decisión de seguir siendo íntegros? Una frase que me recordaban en el retiro, que justamente me es muy propicia para ahora, es esta realidad: usted es hoy el resultado de las decisiones que tomó ayer. O sea, hoy usted está en el estado que está en función de las decisiones que tomó ayer. Si fueron malas, probablemente hoy usted no está muy bien. Y si fueron decisiones buenas, quizás hoy usted está pasando un muy buen tiempo. Pero curiosamente la esperanza radica en que mañana usted será el resultado de las decisiones que tome hoy. Si las decisiones que tomen hoy son buenas, su futuro verdaderamente será venturoso. Pero sus decisiones hoy son malas, ya sé cómo va a ser su futuro de aquí a un tiempo. Para nada venturoso. La integridad es una decisión
que se tiene que tomar en lo más profundo e íntimo del corazón, a pesar de las circunstancias que me rodean. Job así lo hizo. Cualquier otro ser humano probablemente hubiese dejado de lado su integridad en un estado de rebeldía, de renegar y de enojo contra su creador. Job no. Lo segundo que veo es que la integridad es aferrarse a la justicia de Dios, o se obtiene cuando nos aferramos intensamente a la justificación que Dios ha hecho de nosotros. Cuando usted y yo hemos decidido depositar nuestra confianza en Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas, un acto soberano de fe en la obra extraordinaria de la cruz del Calvario, la cual era para usted y para mí, pero que curiosamente y por amor divino, Cristo ocupó ese lugar. Cuando usted y yo depositamos la confianza en esa obra amorosa, dice la Biblia que usted y yo somos declarados justos. Justificados, pues, por la fe, dice el apóstol, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. 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 Pensar en esa realidad de fe, de confianza en la obra soberana de Jesucristo, es creer intensamente de que ya no soy un esclavo del pecado, sino que soy alguien a quien Cristo a través de su obra ha justificado. No porque yo realmente lo sea en esencia, sino porque decidí creer en la obra extraordinaria de Jesucristo, es que soy justo. Ahí tengo mi justicia. Y el principio para caminar en la integridad es aferrarse a esa justicia con uñas y dientes, aferrarse a esa identidad de la obra que solamente Jesucristo pudo hacer por usted y por mí, con todas nuestras fuerzas, en función de que va a haber situaciones que nos van a querer sacar de allí. Hubo un personaje en la historia llamado Jacob, que en un determinado momento, caminando, volviendo a la tierra a querer restablecer o restaurar cosas con su hermano, al cual él mismo había estafado, hurtándole la primogenitura, volviendo a la casa de su hermano para restablecer relaciones, arreglar cosas de lo que había pasado en el ayer, eliminar fraudes. Es que en esa lucha genuina de decir, ¿quién soy? ¿Soy tramposo? ¿Soy estafador? ¿Soy usurpador? Es lo que quiere decir el nombre Jacob. Y en medio de esa lucha, en esa noche, en esa lucha que duró hasta el amanecer, con el ángel de Dios, la Biblia nos cuenta que Jacob peleó y peleó y peleó y peleó y peleó, pero por sobre todas las cosas lo que terminó haciendo fue agarrarse, aferrarse intensamente. Y aún cuando ya rayaba el alba y el ángel quería terminar el pleito, el combate, Jacob le dice, no te suelto, no te dejo, me agarro y me aferro con todo a vos. Y el ángel, mensajero de Dios, le transforma el nombre. Ya dejó de ser usurpador, ya no eres más Jacob. A partir de ahora eres Israel, el que lucha y vence, el justificado, el justo. De la misma forma, el camino de la integridad aferrado a la justicia que Dios nos da. Mi justicia tengo asida y no la pienso soltar, dijo Job. Es que vos tenés que decir, yo tengo una identidad clara en Jesucristo. Y Cristo, ni loco te suelto.
Ni loco te suelto. Me agarro con todas mis fuerzas. Me aferro con todo lo que tengo a decidir creer y a decidir caminar en la confianza y en la esperanza que solo vos me podés dar. Porque solo no puedo. Porque solo me sigo llamando Jacob. Ahora cuando recibo tu bendición, me transformo en el que pelea y vence. Me transformo en Israel. Aleluya. Aferrarse por la fe y la confianza a Jesucristo en la justicia que Él nos da. Es como aquel personaje llamado Jairo, que vino a Jesucristo desesperado porque su hija estaba gravemente enferma. Y cuando Jesús toma la decisión de caminar hacia la casa de Jairo para obrar algo allí en la vida de esa niña, parece que curiosamente lo interrumpen a Jesús. Y Jesús en esa interrupción no repara en que Jairo está esperando el asunto, sino que simplemente atiende la ocasión de la mujer con el flujo de sangre. Reflexionábamos en uno de los devocionales con los varones. ¿Qué de ese papá? ¿Qué pasó por el corazón de Jairo en el momento que él esperaba y ya estaba en proceso o en camino su milagro, y encontrarse con una noticia que por la distracción que una mujer hizo del Señor, le informan que su hija muere? El Señor Jesucristo infunde aliento a Jairo, pero el principio, mi querido, es exactamente el aferrarse a la confianza de que Jesucristo viene a producir un milagro en tu vida. Viene a desarrollar algo extraordinario contigo. Puede ser que a tus ojos y los míos pareciera que Jesús está atendiendo primero a otros, pero no te bajones, no lo sueltes, no descuides tu fe, sino seguí creyendo, porque probablemente en la próxima es donde vos llega tu milagro. En el tiempo de Dios es donde está llegando tu milagro. Eso es aferrarse. Quizás alguno de nosotros hubiese soltado inmediatamente esa justicia que estaba por aplicarse, y hasta quizás ofendido con Jesús, y por supuesto muy enojado con la mujer, y hasta le diría con cierta sensación interna de envidia: ¿por qué Jesús hizo el milagro eso con ella y no atendió rápidamente lo que yo necesitaba? Al final, este Jesús, ¿quién es? Que se distrae tan fácilmente y no percibe mi gran necesidad. Capaz así es muchas veces nuestras vidas. Y curiosamente, en ese estado de queja salimos caminando, tomando distancia de Jesús y dándole la espalda. Y probablemente por nuestro estado de soltar nuestra justicia, no escuchamos sus palabras de aliento, de ánimo, de fe y de esperanza que te están diciendo: no está muerta, duerme. La situación que estás enfrentando no es tan grave. Simplemente es un tiempo de espera en confianza y en fe, aferrado a la justicia, para que yo llegue y opere el milagro. Job. Este personaje de la historia fue el que dijo: mi justicia tengo asida y no la cederé. La tengo bien agarrada y es mía. Usted y yo tenemos que aprender a decir lo mismo en nuestra confianza en Jesucristo. Si no, por la misma declaración de la palabra, usted y yo nos empezamos a transformar en lo que la Biblia llama hombres de doble ánimo. Hoy estamos tocando el cielo con las manos porque hemos adorado a Dios, o porque nos hemos ido de retiro, o porque fue un cultazo espectacular, o porque tuve un devocional sobresaliente. Pero no hace falta grandes circunstancias, sino simplemente que suceda algo que yo no quiero, para que inmediatamente suelte la justicia y hasta casi la agarre a patadas la justicia en función de mi estado de ánimo.
Entonces ya bajé del cielo y ahora estoy tomando mate allá con unos cuantos demonios en la antesala del infierno. Porque no me estoy aferrando a la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Porque no me estoy terminando de dar cuenta que es justificado pues por la fe, que tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo. En tercer lugar, puedo ver en estos versículos que la integridad hace que en usted y en mí se eviten muchos de aquellos reproches internos, sentimientos de culpa, preguntas, ¿por qué hice lo que hice? Lágrimas amargas de dolor, reproches internos del corazón, que más de una vez se manifiestan desde la perspectiva visible y física, en algún nivel de enfermedad, como por ejemplo enfermedades que no necesariamente hay una razón de que existan, pero curiosamente aparecen ciertos psoriasis y es una enfermedad psicosomática. ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente hay un estado de reproche interno del corazón, ya sea por abandono personal, ya sea por excesivo andar y poco descanso en Dios. Porque no estoy caminando en la integridad que Dios quiere. O mejor dicho, en integridad. Entonces los reproches internos del corazón son los que carcomen nuestra alma. Los resentimientos no resueltos en ese estado de justificación que Dios ha hecho por mí terminan manifestándose en gestos apáticos, solitarios, violentos, brutos para con los que nos rodean. Reproches internos del corazón que hasta tristemente, si sigo el ejemplo del peor de los casos, que es un personaje llamado Judas, pueden llevar literalmente al suicidio, al no querer vivir más. Cuando en realidad todo comenzó cuando decidí dejar de ser íntegro. Y mi corazón me reprende, mi corazón me reprocha. Hay reproches en mi interior que Satanás, trabajando en primera persona, usa muy bien. Cuando sabe que hay algo que está tu corazón reprochando, siendo reprochado, o vos estás siendo reprochado por tu corazón, sabiendo perfectamente qué es lo que has hecho equivocadamente, se te acerca y comienza a sembrar en vos pensamientos en primera persona, o sea, como si fueses vos mismo pensando. Entonces, cuando te mandás alguna macana, pecado, quizás a veces hasta reiteradas veces, porque tiene que ver con un nivel a veces de adicción en tu persona, viene Satanás y en primera persona te empieza a traer reproches interiores, como por ejemplo, otra vez, volviste a caer, ¿viste? Ya Dios no te va a perdonar. ¿Para qué vas a ir a Dios? Te la mandaste, ya van varias veces. Y la cantidad de promesas que le hiciste a Dios y no las cumpliste. Entonces se produce el efecto de distanciamientos de Dios por habernos caído de nuestra integridad y por haber escuchado los reproches internos del corazón, y nuestro estado termina siendo complicado, difícil, distante, solitario, abandonado, de llanto, de lloro, de desilusión. Por eso la integridad es importante. Por eso la integridad es una decisión súper relevante para usted y para mí. A veces nuestro corazón nos reprocha y no podemos dormir. Se nos va el sueño. Nuestro corazón y sus pensamientos nos carcome la cabeza pensando cómo hago aquello, cómo hago lo otro, cómo soluciono aquello, cómo salgo de tal situación. Y de repente, en vez de caminar en la integridad de la confianza en Dios,
entendiendo que Él es el Dios soberano que me cuida, me guarda, me prospera, me guía, y aferrarme por la fe a Él, termino enroscado y pierdo el sueño por los reproches del corazón. En cuarto lugar, mis queridos, la integridad en algún sentido nos conviene, porque siempre acarrea bienestar y provisión para nuestras vidas. El libro de Job comienza realmente tristemente y muy tétricamente. Comienza contándonos todo lo duro y difícil que fueron esos días para Job. La más grande parte del libro se desarrolla en la discusión entre sus amigos, en los juicios de valor de sus amigos, en la exposición de Job, intentando entender y reflexionar por qué le estaba pasando lo que le pasaba. Pero se deja ver en todo el libro que Job seguía sabiendo y entendiendo, más allá de todo su argumentación, por estos versículos, que él había decidido ser íntegro a pesar de. Y Job es la muestra más clara que nos muestra la Biblia de que por haberse guardado en integridad, por haber declarado delante de sus amigos y a las esferas celestes: hasta que muera no quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida y no la cederé. Es que el libro termina contándonos cómo Dios lo sacó a abundancia, a bienestar y a provisión. Porque no se cayó de su integridad. Porque no buscó otras opciones más facilistas para vivir la fe en su Dios, sino que caminó en la realidad de lo que muchas veces a usted y a mí nos cuesta, y es aceptar la soberanía de un Dios en el cual creo. A veces nuestras prácticas, no digo malas, evangélicas, a veces nos hacen pensar que usted y yo tenemos la capacidad de torcerle el brazo a las decisiones que Dios toma sobre nosotros. A veces creemos que tengo que ayunar más para que Dios me responda que sí a mi pedido. Ayune, por favor, ese no es el problema. El problema es que aunque usted y yo ayunemos todo lo que se nos ocurra, si en los planes soberanos de Dios está que tiene que ser probado en integridad, los ayunos que usted haga probablemente no van a tener el efecto esperado, por lo menos en el tiempo en que a usted y a mí se nos ocurre. Porque a veces creemos que, no, voy a orar mucho más. Hay que hacerlo. Hay que incrementar nuestro tiempo de búsqueda de Dios. Hay que orar más. Un paréntesis: si usted todavía no se aparta un rato del día para orar íntima y estrechamente con Dios, ni espere hasta mañana. Hoy mismo, por más que haya estado en un culto comunitario, antes de acostarse va y se encuentra con Dios en oración. Porque Jesucristo nos enseña que todos los días hay que apartar un tiempo para estar a solas con nuestro Dios. Intensifíquelo, agrándelo, tómese retiros, pero todo ese tiempo y todo ese esfuerzo que usted y yo invirtamos en el sentido de aferrarme a la justicia, no necesariamente le va a torcer el brazo a Dios si Dios por alguna causa quiere mostrarle a usted
y a las esferas celestes la integridad de su hijo. Todo ese tiempo de oración que usted invierta va a ser muy bueno y seguro Dios va a ser propicio a su pedido, pero no necesariamente en el tiempo que a nosotros se nos ocurra, sino en el tiempo donde Él, Dios, perciba que usted tiene una profunda decisión de no caerse de su integridad. Tiene una profunda decisión de que hasta que se muera no va a dejar de ser íntegro. Que usted tiene su justicia, su identidad asida, abrazada, agarrada, tomada. Cierre sus ojos, por favor. La integridad comienza con una decisión. Este tipo de espacios de predicaciones se llaman sermones. O sea, esto que hoy usted está escuchando es un sermón. No es un reto, sí es un desafío. Y siempre que se brinda un sermón, el sermón requiere una decisión. Y yo hoy en el nombre de Jesús, entendiendo que esto ha sido y es un sermón para nosotros, es que yo quiero hacerle el planteo de que usted hoy tome una decisión. Si por alguna razón usted viene complicado con su integridad, mi querido, yo no conozco su historia, pero yo sí sé que el Espíritu Santo la conoce. Capaz venís complicado con tu integridad. Hay diferentes tipos de circunstancias que te hicieron optar por dejar de ser íntegro, por caerte de la integridad, por desobedecer a Dios, por hacer cosas que sabes que Dios no quiere que hagas. Hoy yo te invito a que vos tomes la decisión, bajo una declaración firme y poderosa en fe, de que dejes ese camino de iniquidad, de que dejes ese camino de pecado, de que dejes ese camino de falta de integridad y hoy vos decidas. Hoy decido, Señor. Hoy decido, Señor, decirte que hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Te abraces por la fe a la justificación que Dios nos da cuando nos arrepentimos de los pecados y declares: hasta que muera no pienso dejar de ser íntegro. Pero también quiero invitarte a una decisión, quizás para aquellas personas que honestamente y delante del Espíritu Santo de Dios vienen bien, y la invitación es a que decidas seguir bien, que también puedas declarar exactamente lo mismo: hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. En el primero de los casos, probablemente
vos estás sintiendo los reproches de tu corazón. Porque en varias cosas dejaste de ser íntegro. Y ahí están los reproches de tu corazón. Que te están haciendo mal y lo sabes. Y lo sabes. Abrázate a la justicia de Dios, que es a través de la fe en la obra de Jesucristo. Te lo suplico, mi hermano, mi hermana, mi amiga, mi amigo. Si fuese yo el que tendría la posibilidad de tomar la decisión por vos, te aseguro que lo haría. Pero no puedo. No tengo la facultad divina de decidir por otros. Porque delante de Dios, cada cual decide. Aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, dulce Espíritu. Señor, simplemente seguir recorriendo nuestras vidas. Seguir manifestándote en esta tu atmósfera de gracia. Señor, en el nombre de Jesús, moviliza nuestra voluntad. Señor, seducinos para poder declarar con firmeza, con fe y proféticamente de que hasta que muera no quitaré de mí mi integridad, de que mi justicia la tengo asida y no la cedo, no la suelto. Señor, no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto, Señor, hasta que me cambies el nombre. Sí, es verdad. Hice esto, hice aquello. Sí, es verdad. Me llamo Jacob. Sí, Señor, es verdad. Pero no te suelto. No te suelto. Cámbiame el nombre a vencedor. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Hoy en esta noche es un sermón que demanda una decisión. Y quiero que usted, si está entre los primeros, por favor, no se me sienta ni avergonzado, ni mucho menos. Pero simplemente quiero que ahí donde está, usted se ponga en pie y diga: Señor, necesito volver a ti. Necesito retomar mi integridad. Dele, anímese. Anímese, de aquellos que se animan. Póngase en pie y diga: Señor, yo soy de esos. Yo soy de aquellos que a partir de hoy, aunque ayer me la mandé, a partir de hoy te digo que hasta que me mueras voy a ser íntegro. Hasta que me muera, Señor, hasta que deje de respirar, no voy a quitar de mí mi integridad. Dele, anímese. Póngase en pie y déjeme que voy a tener una oración por usted. Póngase en pie, por favor, si usted está tomando hoy la decisión de decir: Señor, me la vengo mandando. A partir de hoy no me la voy a mandar más. Señor, vengo cometiendo errores, me vengo cayendo de la integridad. A partir de hoy no me voy a caer más, porque voy a declarar por tu palabra, en el nombre de Jesús. Como lo dijo Job, las circunstancias no van a poderme, Señor, por más duras y tristes y dolorosas que sean. Nunca tal acontezca que yo justifique a los que quieren que dejen de ser íntegros. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad, dijo Job. Que esta sea una profunda decisión de fe de parte suya también. Regalen un segundo más al Señor. Si usted se puso en pie, levante sus manos al cielo. Por favor, levante sus manos al cielo. Ahí está el Señor. Es el Espíritu Santo el que trabaja en tu vida. Es el Espíritu Santo el que permea tu ser en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira nuestras vidas y nuestras manos levantadas. Señor, reconocemos que venimos cerrando el asunto. Por eso te ruego, Dios del cielo, que vos nos permitas alinearnos con vos. Señor, no quiero más reproches del corazón. No quiero más reproches del corazón, ni sobre mi vida, ni sobre la vida de mis hermanos. Por eso hoy decidimos ser íntegros.
Señor, en el nombre de Jesús nos aferramos a tu justicia, que es lo que nos da la capacidad de ser íntegros. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no queremos más reproches en el corazón y queremos caminar en la realidad de tu bienestar, en el tiempo justo y oportuno tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, bendice la vida de mis hermanos. Fortalece la decisión, fortalece nuestra decisión. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos en esta noche: hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí donde está, anímese y dígalo después de mí. Diga: hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Dele una vez más, declárelo con fuerza. Dígale: hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Aleluya. Le invito a que todos nos pongamos en pie, por favor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos ponemos todos en pie. Levante sus manos al cielo. Regálele unos segundos más al Señor, por favor. Regálele unos segundos más al Señor. Regálele unos segundos más al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Hoy usted en este lugar está decidiendo, y estamos decidiendo juntos, proclamar por la palabra de Dios que hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Aleluya.